Pensemos en Númenor, el reino de los hombres más poderoso que ha existido jamás. Una flota invencible, una riqueza que nadie podía igualar y un poder. Bueno, un poder absoluto. Parecían intocables, ¿verdad? Y sin embargo cayeron. Y no fue en una guerra, fue por la astucia de un único prisionero. A ver, pongamos esto en perspectiva. A un lado tenemos a Númenor, en lo más alto de su poder, y al otro a Sauron, derrotado, llevado a la isla como un trofeo de guerra para ser humillado. No tenía ejército, no tenía armas, nada. Estaba encadenado a merced de sus captores. Entonces la pregunta es, ¿cómo demonios se le da la vuelta a una situación así de una forma tan catastrófica? Y esa es la clave de todo este asunto. Porque esta no es una historia de conquista militar, para nada. Es la historia de una implosión psicológica. Es la crónica de cómo el arma más peligrosa no está hecha de acero, sino que es una idea susurrada en el momento justo y en el oído adecuado. Todo empieza con el rey, Ar-Pharazôn, y con su orgullo, claro. Se trae a Sauron a Númenor no como una amenaza, sino como un símbolo de su propio poder. Quería exhibirlo, demostrarle al mundo que hasta el mismísimo Señor Oscuro se arrodillaban de él. Y ese fue el primero y más grave de sus errores. Y claro, Sauron, que para esto de manipular es un auténtico genio, lo vio al instante. Es como si tuviera rayos X para las debilidades del alma. Vio más allá de toda la parafernalia y el poder, y encontró la grieta. La vulnerabilidad de Númenor no estaba en sus murallas, estaba en el corazón de su gente. Ese orgullo les hacía creer que merecían más, y su pánico a la muerte les hacía estar desesperados por conseguirlo. Y una vez que localiza esa debilidad, la explota. Vaya si la explota. Su ascenso fue meteórico. Para los fieles, los que aún respetaban a los Valar, aquello tuvo que ser una película de terror. En un tiempo récord, Sauron pasó de estar en un calabozo a susurrarle al oído al hombre más poderoso del mundo. Y lo más increíble es que no usó magia, usó pura psicología. Bien, veamos cómo lo hizo. En cuanto se ganó la atención del rey, Sauron sacó su verdadera arma, la palabra, y con ella plantó una única mentira. Una, pero tan venenosa que lo iba a cambiar absolutamente todo. El giro es magistral. Sauron, básicamente, le da la vuelta a su realidad. Los Valar, que siempre habían sido los guardianes, de repente se convierten en unos carceleros celosos. Y la mortalidad, que es una condición natural, pasa a ser una injusticia, una opresión. De pronto, los númenoreanos tenían un enemigo al que culpar de su mayor miedo, y eso es potentísimo. Y lo más fuerte es que la verdad estaba ahí, al alcance de todos. Pero claro, la mentira de Sauron era mucho más seductora, ¿que sí? Porque aceptar que la vida tiene un final, si puedes creer que la vida eterna es un derecho que te han robado. La promesa de poder siempre va a ser más atractiva que aceptar la realidad. Y en cuanto esa mentira echa raíces en el corazón del pueblo, los efectos no tardan en aparecer. La sociedad de Númenor, que había sido dorada y próspera, empieza a pudrirse desde dentro. La isla se transforma por completo. Sauron no solo corrompe al rey, corrompe el alma entera de la nación. Empiezan a adorar a Melkor, el primer señor oscuro. Construyen un templo gigantesco en la capital y los cielos se tiñen de negro por el humo de los sacrificios humanos. El miedo y la paranoia se apoderan de todo. El reino dorado desaparece y en su lugar queda un régimen de terror. A estas alturas, Sauron ya tiene a toda la nación en el bolsillo. Solo necesita el empujón final. Y para ello se aprovecha del miedo más personal y urgente del rey, su propia vejez, ver que el tiempo se le acaba. Es una cadena de acontecimientos imparable. El pánico del rey le hace vulnerable. Y allí es cuando Sauron suelta la mentira definitiva, la más audaz. Le dice que la inmortalidad se puede conquistar por la fuerza. Y Ar-Pharazôn se lo cree. La gran armada zarpa y se desata el desastre. Sauron sabía que no podían ganar esa guerra, pero es que no lo necesitaba. Su plan solo requería que los númenorianos se lanzaran contra un muro para destruirse ellos solos. Estamos hablando de más de 1000 barcos, una flota tan masiva, tan descomunal, que se decía que podía oscurecer el sol. Aquello ya no era solo una fuerza militar, era la manifestación física del orgullo de todo un pueblo, una declaración de guerra contra el orden mismo del mundo. Y la flota partió. Mientras tanto, Sauron se quedó tranquilamente en Númenor, observando a distancia, esperando el inevitable final de su plan. Su victoria no dependía de que ganaran la batalla. Su victoria era simplemente que la batalla tuviera lugar. En el momento en que Ar-Pharazôn y su ejército ponen un pie en las costas sagradas, la respuesta no viene de los Valar, viene de una autoridad muy superior. Eru Ilúvatar, el creador, interviene directamente, y el mundo, en ese preciso instante, cambia para siempre. No hubo batalla, solo un acto de juicio divino. El mar se abre y la isla de Númenor, con toda su gloria, sus ciudades y su gente, es engullida.
borrada del mapa como si nunca hubiera existido. La propia forma del mundo se altera para que ningún mortal pueda volver a intentar semejante locura. Entonces, echemos cuentas. Sauron estaba en la isla cuando se hundió, así que su cuerpo físico fue destruido. Una pérdida, sí, pero ¿qué ganó? Eliminó por completo a la única nación del mundo que tenía el poder de desafiar a Mordor. Estratégicamente, fue una victoria aplastante. Y esto nos deja con una pregunta final. Es fácil juzgar a Ar-Pharazôn y pensar que fue un necio. Pero su caída no se debió a la estupidez, sino a debilidades muy humanas. El miedo a la muerte, el orgullo y el deseo de creer en una mentira reconfortante. Así que, ¿es esta la historia de un rey corrupto? ¿O es un espejo de lo vulnerables que podemos llegar a ser a las palabras correctas o a las incorrectas?